Edgar Allan Poe, el poeta de la noche eterna. Sumergirnos en la historia de Edgar Allan Poe es adentrarnos en un laberinto de penumbras y belleza, un viaje por los abismos del alma humana guiados por la voz inconfundible del maestro del horror poético. A lo largo de este ensayo narrativo, como en un documental de tonalidad lírica, acompañaremos a Poe desde su infancia quebrada hasta el legado inmortal de su obra. Sentiremos sus pérdidas desgarradoras, entenderemos sus obsesiones y admiraremos cómo convirtió su dolor en arte. Este relato fluye continuo, entrelazando vida y creación, realidad y fantasía, con una voz emotiva y reflexiva que nos invita a ver en Poe no solo al célebre autor gótico, sino al hombre solitario y visionario que buscaba, en cada nunca más, un destello de verdad. Vida temprana, infancia entre sombras y soledad. La historia de Edgar Allan Poe comienza en la fría mañana del 19 de enero de 1809, en Boston. Nació en el seno de una familia de actores itinerantes, un mundo de aplausos efímeros pero de realidad dura. Edgar quedó huérfano muy niño. A los 2 años perdió a su madre, Elizabeth Arnold, consumida por la tuberculosis, y su padre biológico, David Poe Jr., los había abandonado antes de que el pequeño pudiera recordarlo. Así, en la primera infancia de Poe, ya se tejió la sombra del abandono y la muerte, y los oscuros que más tarde cosería una y otra vez en sus escritos. Un matrimonio acomodado de Richmond, Virginia, John y Frances Allan, acogió al niño. Edgar tomó el apellido de su padre adoptivo y pasó a ser Edgar Allan Poe, pero nunca fue adoptado legalmente, un detalle que no escapó a la rígida sociedad de la época y que dejó en Edgar una sensación de no pertenecer del todo a ningún hogar. Podemos imaginar al pequeño Edgar creciendo con ese estigma silencioso, sintiéndose un invitado en la casa de los Allan, amado por su madre adoptiva pero nunca plenamente aceptado por John Allan, su estricto padrastro. En su niñez y juventud, Poe conoció tanto la cultura refinada como la carencia de afecto paterno. John Allan era un hombre de negocios próspero, capaz de darle comodidades materiales y una buena educación, pero también era frío e intransigente. Edgar vivió algunos años en Inglaterra durante la infancia, donde estudió en internados que parecían sacados de las novelas góticas que más tarde escribiría. Mansiones antiguas, jardines neblinosos y cementerios centenarios alimentaron su joven imaginación. A su regreso a Estados Unidos, el choque entre sus sueños literarios y la disciplina materialista de su padrastro se hizo evidente. Poe anhelaba ser poeta y escritor, mientras John Allan esperaba que él fuera un hombre de negocios o algo útil según los estándares mundanos. Esa tensión desembocó en enfrentamientos y malentendidos. Siendo un adolescente, Edgar experimentó su primer gran amor y también su primera gran desilusión. Se enamoró de una joven de su ciudad, Sarah Elmira Royster, y ambos prometieron casarse. Sin embargo, John Allan desaprobaba la relación, y mientras Poe cursaba estudios en la Universidad de Virginia, las cartas que Edgar enviaba a su amada fueron interceptadas. Elmira, creyéndose olvidada, terminó casándose con otro hombre. Cuando Poe volvió y descubrió la verdad, su corazón ya estaba herido irremediablemente. Aquella traición del destino o de las voluntades ajenas dejó en él la idea de que el amor podía ser tan bello como frágil, una flor destinada a marchitarse de forma prematura. Esta noción del amor perdido e imposible sería una constante en su poesía. Años más tarde, Poe reflejaría esa amargura en versos eternos, dedicados a amores ideales e inalcanzables, como en Annabel Lee, donde canta en memoria de una hermosa mujer amada y muerta demasiado pronto en Un reino junto al mar. La juventud de Poe estuvo marcada también por la precariedad económica y la inestabilidad.
En 1826, a los 17 años, Edgar ingresó a la Universidad de Virginia. Allí brilló académicamente, especialmente en idiomas y literatura, pero carecía del apoyo financiero suficiente. John Allan le enviaba dinero a regañadientes, insuficiente para los gastos universitarios. Orgulloso e incapaz de suplicar más, Edgar recurrió a pequeñas apuestas para tratar de saldar sus deudas. Las cosas salieron mal. Contrajo deudas de juego, cayó en la miseria y acabó abandonando la universidad al cabo de solo un año. La humillación de ese regreso a casa sin título empeoró la relación con su padrastro. Un joven Poe, vulnerable y orgulloso, se encontró de pronto sin dinero, sin formación completa y sin familia que lo apoyase plenamente. Decidió entonces romper con John Allan y forjar su propio camino. Buscando un futuro y quizá también disciplina, Poe se alistó en el ejército bajo un nombre falso en 1827. Sirvió un par de años e incluso ingresó a la Academia Militar de West Point posteriormente, intentando complacer en algo el deseo de su padrastro de que hiciera algo de provecho. En West Point, Edgar sorprendió a sus compañeros con su facilidad para las matemáticas y los estudios militares. Llegó a destacar en álgebra y geometría por encima de muchos, pero su alma no era la de un soldado. Tras la muerte de su madre adoptiva, Frances Allan, a quien sí amaba profundamente, en 1829, Poe se sintió más solo que nunca. Su padrastro pronto volvió a casarse y el joven Edgar entendió que no tenía ya ningún lugar en aquella familia. Se dice que en West Point se hizo expulsar intencionalmente en 1831, faltando a sus deberes, quizá para llamar la atención de John Allan o para liberarse de una vez de sus expectativas. Allan, furioso, lo desheredó definitivamente. Poe, a los 22 años, se encontraba solo en el mundo, con apenas unos dólares en el bolsillo, pero con un ardiente deseo de demostrar su genio literario. La década de 1830 fue de ardua lucha para Poe. Se mudó con su tía Maria Clem en Baltimore y se dedicó a escribir con ahínco. Fueron años de pobreza extrema. Lo imaginamos en cuartos fríos, escribiendo a la luz de una vela, con ropas raídas, pero con la mente ardiendo en ideas. En 1833, un rayo de esperanza iluminó su vida cuando ganó un concurso de relatos con manuscrito hallado en una botella. Por esa historia de atmósfera sobrenatural, ganó $50, una suma modesta pero significativa para él. Gracias a ese pequeño reconocimiento, consiguió trabajos editoriales en revistas literarias. Poe demostró tener un ingenio incisivo como crítico. Sus reseñas mordaces le ganaron fama de severo, con apodos como el hombre hacha, por la ferocidad con que destrozaba las obras que consideraba mediocres. Esa pluma afilada le generó admiradores y también enemigos en el mundillo literario. En medio de esas dificultades, Poe encontró un remanso de amor inesperado en su propio hogar. En 1835 se casó con Virginia Clem, su prima hermana, que entonces tenía solo 13 años. Edgar tenía 26. Para los estándares actuales resulta chocante, pero en aquel entonces el matrimonio contó con la aprobación familiar, interpretándose más en clave de unión espiritual y apoyo mutuo que de romance convencional. Se dice que Virginia era dulce, inocente y devota. Poe la llamaba cariñosamente Sissy o mi amor puro. Aunque su relación pudo comenzar casi fraternal, Poe depositó en ella toda su necesidad de cariño y estabilidad. Virginia le brindó un hogar emocional que él no había tenido desde la infancia. Los tres, Edgar, Virginia y la madre de ella, suegra de Poe, formaron una pequeña unidad familiar muy unida, aunque siempre al borde de la penuria económica. Fueron años precarios pero creativos.
Poe escribía relatos y poemas febrilmente, publicando en periódicos y revistas de Filadelfia, Richmond y Nueva York, mudándose de ciudad en ciudad en busca de mejores oportunidades. Su imaginación febril producía cuentos de terror psicológico, detectives pioneros y sátiras ingeniosas, pero las recompensas materiales eran escasas. En 1845, al fin llegó el golpe de fama que parecía que podría cambiar su suerte. Poe publicó el poema El Cuervo, The Raven, y de la noche a la mañana su nombre resonó por todos los salones literarios. El poema fue un éxito enorme, recitado en cafés y hogares, y convirtió a Poe en una celebridad literaria. Imaginen la escena: Poe entrando a una velada y los presentes pidiéndole que recitara Nunca más. Sin embargo, la ironía cruel del destino fue que este triunfo no trajo prosperidad económica. Por la publicación de El Cuervo, Poe recibió apenas unos $9 de la época, una suma irrisoria incluso entonces. La gloria literaria no se tradujo en sustento. El poeta seguía luchando para pagar sus alquileres y llenar la olla. Esta injusticia, que su obra maestra solo le rindiera unas monedas, acentuó su desencanto con el mundo material. Para Poe, la belleza y la verdad importaban más que el dinero, pero sufrir privaciones tras alcanzar la fama fue un trago amargo. La felicidad doméstica de Poe fue efímera. Su amada Virginia enfermó de tuberculosis en 1842 y durante 5 años Poe la cuidó con desesperada dedicación, viéndola apagarse lentamente día tras día. Aquella enfermedad, conocida entonces como la tisis, era casi una sentencia de muerte. Poe ya había perdido así a su madre biológica y ahora el espectro de la Dama de Blanco, como a veces llamaban a la tuberculosis, amenazaba con arrebatarle también a su joven esposa. Pasaban los inviernos con Virginia, tosiendo sangre en un frágil sofá, mientras Edgar componía poemas para entretenerla o buscaba en vano mejorar sus ingresos. Para evadirse del dolor, Poe alternaba entre la escritura frenética y episodios de alcohol. Se ha debatido mucho sobre su alcoholismo y algunos testimonios aseguran que tenía baja tolerancia al licor. Según allegados, con una copa ya se embriagaba. Quizá bebía no por vicio, sino para aplacar momentáneamente la ansiedad y la pena. Es duro imaginar su impotencia, un genio literario incapaz de salvar a la persona que más quería. Virginia murió finalmente el 30 de enero de 1847, con solo 24 años. Poe quedó devastado. En la modesta casita de Fordham, Nueva York, donde vivían, cuentan que Poe, al descubrir que su esposa había exhalado el último suspiro, besó su fría frente y colapsó de dolor. Sus amigos temieron por su cordura. Durante meses posteriores, cayó en una depresión profunda, rondando como un fantasma por los lugares que Virginia había alegrado con su canto. Era aficionada a la música. Annabel Lee, el último gran poema que Poe escribió, está claramente inspirado en la memoria de Virginia. Habla de una bella joven amada en un reino junto al mar que muere, arrebatada por serafines envidiosos de su amor. Poe vierte allí toda su alma. Ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar separarán jamás mi alma del alma de Annabel Lee. Esa convicción de que el amor verdadero perdura más allá de la muerte refleja su anhelo de reunirse con Virginia en otro plano. Tras la muerte de su esposa, Poe era la viva estampa de la soledad y la desesperación. Tenía 38 años y aunque su fama literaria crecía, él se sentía acabado. Buscó compañía femenina para llenar el vacío. Cortejó a la poetisa Sarah Helen Whitman en Providence, llegando a un torbellino compromiso matrimonial que pronto fracasó. Dicen que por los problemas con la bebida de Poe y su inestabilidad.
En uno de esos momentos oscuros de 1848, intentó quitarse la vida ingiriendo láudano, opio líquido. En una carta confesó haber tomado la dosis para morir calmamente, pero el destino, caprichoso, quiso que sobreviviera. El láudano le provocó vómitos y no surtió efecto letal. Poe despertó a la vida nuevamente, quizás sorprendido de seguir en el mundo. Como un personaje de sus cuentos que no puede escapar de su destino, continuó vagando un poco más por este sueño terrenal. En sus últimos meses, Poe pareció buscar un resquicio de luz. Regresó a Richmond, su ciudad adoptiva, y allí se reencontró, años después, con aquel primer amor de juventud, Elmira Royster, ya Elmira Shelton, viuda. Sorprendentemente, reanudaron su relación. El amor, aunque ajado por décadas, resurgió y Poe llegó a comprometerse en matrimonio con Elmira en 1849. Era como si la vida le ofreciera una segunda oportunidad de felicidad sencilla. Planeaban casarse ese otoño. Edgar estaba sobrio entonces, con planes de iniciar también una revista literaria propia, The Stylus, lleno de proyectos. Quienes lo vieron en Richmond ese verano notaron que, aunque aún cínico y sarcástico en sus conversaciones, se le notaba esperanzado. Sin embargo, el destino final de Poe sería tan enigmático y oscuro como muchos de sus relatos. A finales de septiembre de 1849, algo ocurrió en Baltimore. Poe viajaba desde Richmond hacia Filadelfia y Nueva York, probablemente por asuntos editoriales y personales, pero nunca llegó a su destino. El 3 de octubre de 1849 fue encontrado deambulando por las calles de Baltimore, delirante y vestido con ropas ajenas, caído cerca de una taberna que servía de lugar de votación. Fue recogido por un transeúnte y llevado de urgencia a un hospital. Durante 4 días Poe estuvo agitado, sumido en fiebres y visiones. Apenas pudo articular algunas palabras incoherentes. Llamaba a alguien inexistente quizá. Reynolds se dice que murmuró insistentemente. Un misterio más, pues no se conoce persona cercana a Poe con ese nombre. Finalmente, en la madrugada del 7 de octubre de 1849, Edgar Allan Poe murió a los 40 años, sin recobrar la lucidez para explicar qué le había sucedido. Su última frase registrada fue: «Señor, ayuda a mi pobre alma», un ruego humilde que contrasta con la altivez de su vida intelectual. Así partió de este mundo el poeta atormentado, dejándonos con el enigma de su muerte. Muerte misteriosa, el último capítulo sin resolver. La muerte de Edgar Allan Poe sigue siendo un caso abierto que intriga a biógrafos y aficionados, casi como un cuento detectivesco sacado de la imaginación del propio autor. Al no haber diagnóstico definitivo en 1849, los periódicos solo informaron vagamente de congestión cerebral o inflamación del cerebro, a veces eufemismo para muerte por alcoholismo. Se han propuesto numerosas teorías. Una de las más difundidas es la del cupping, una práctica de fraude electoral de la época. Bandas delincuenciales secuestraban a individuos, los embriagaban o drogaban, los disfrazaban con distintas ropas y los obligaban a votar repetidas veces por un candidato en distintos distritos. Según esta teoría, Poe, hallado en día de elecciones y con ropas que no eran las suyas, habría sido víctima de Coopers, que lo dejaron maltrecho tras usarlo y, debido a su baja tolerancia al alcohol, le provocaron estragos fatales. La idea encaja con algunas circunstancias: día electoral, estado de confusión, ropa extraña, y por eso ha ganado adeptos. Sin embargo, algunos objetan que Poe era relativamente conocido en Baltimore, lo que haría difícil que pasara por distintos puestos de votación sin ser reconocido. Otra teoría apunta a que pudo haber sufrido rabia, virus de la rabia, basada en síntomas descritos por el médico que lo atendió: agitación, dificultad para beber agua,
Otras hablan de envenenamiento, asesinato premeditado e incluso problemas de salud preexistentes, diabetes, epilepsia, enfermedad cardíaca o un tumor cerebral oculto. Cada hipótesis convierte su final en un cuento diferente. Víctima del azar criminal, enfermo malogrado o mártir de enemigos ocultos. Hay quienes, incluso, entretejen las teorías de conspiración con rencillas personales. Una hipótesis señala que Poe pudo haber sido asesinado por familiares de Elmira Shelton, su prometida, que se oponían a la unión. El escritor John Evangelist Walsh sugirió que los hermanos de Elmira interceptaron a Poe en Baltimore y lo eliminaron para proteger a su hermana de casarse con alguien de reputación escandalosa. Otra sospecha apunta a un personaje siniestro de la vida de Poe, Rufus Wilmot Griswold, su enemigo literario declarado. Griswold estaba en Nueva York cuando Poe fue encontrado, así que difícilmente lo mató directamente. Pero un estudioso, George Fix, insinuó que Griswold pudo confabular para que Poe cayera en una trampa. Esta teoría fantasea que Griswold habría pagado a unos matones, quizá los mismos Coopers, para que se deshicieran de Poe, eliminando así a su rival. Si bien suena novelesco, es cierto que Griswold resultó irónicamente beneficiado. Tras la muerte de Edgar, Griswold se apresuró a tomar control de sus escritos inéditos y de su legado literario. Lo único cierto es que Poe falleció en la miseria y la confusión y fue enterrado en Baltimore en una tumba humilde. Su partida prematura, envuelta en preguntas sin respuesta, parece el epílogo perfecto, cruel pero literariamente perfecto, para una vida marcada por el misterio y el drama. En adelante, Poe mismo se convirtió en personaje de leyenda, el poeta maldito que murió en circunstancias extrañas, casi como la figura de uno de sus relatos de terror. Baltimore honra su memoria, pero incluso en esa honra hay pinceladas góticas. Durante décadas, cada 19 de enero, en el aniversario de su nacimiento, un visitante anónimo conocido como el Poe Toaster acudía de madrugada a su tumba, dejaba 3 rosas y una media botella de coñac y desaparecía en la noche. Este ritual secreto, mantenido por generaciones, aumentó la aura romántica y espectral que rodea al autor, como si su espíritu aún inspirara devoción y enigmas desde el más allá. Obra literaria, cuentos oscuros, poemas eternos y obsesiones temáticas. Hablar de la obra de Edgar Allan Poe es internarse en un universo literario único, donde la muerte, la locura, el amor y lo sobrenatural bailan en una prosa impecable y versos de musicalidad hipnótica. Poe fue poeta, narrador y crítico, y en cada faceta imprimió un estilo inconfundible. Conocido principalmente por sus cuentos cortos de terror y misterio, es fácil imaginarlo como un escritor macabro exclusivamente, pero su genio fue más amplio. También inauguró el género detectivesco, cultivó la ciencia ficción primigenia y pulió ensayos de teoría literaria. Sin embargo, hay una esencia común que atraviesa sus escritos: una obsesión por explorar los extremos de la experiencia humana, el dolor más profundo, el miedo más intenso, la belleza más pura, con una sensibilidad poética. Sus relatos de terror no son historias de horror convencionales con monstruos evidentes, sino viajes psicológicos a la locura, la culpa y el delirio. El corazón delator, The Telltale Heart, por ejemplo, nos mete en la mente de un asesino consumido por la paranoia. Tras matar a un anciano inocente, cree oír el constante latir del corazón de su víctima bajo el suelo, hasta enloquecer y confesar. No hay fantasmas visibles en esa historia, pero el propio narrador es su peor enemigo, víctima de una culpa que late, quizás en su mente, con la fuerza de la verdad. En El gato negro, otro cuento clásico,
Poe retrata la degradación de un hombre bueno hacia la violencia irracional bajo la influencia del alcohol y cómo la figura sobrenatural o coincidencia maléfica de un gato parece vengar las fechorías del protagonista. De nuevo, es la psique descompuesta el principal escenario de horror. Poe entendía que no hay nada más aterrador que los rincones oscuros de la mente humana. En sus historias, los personajes a menudo luchan contra sus propios demonios internos, la perversidad innata, los remordimientos, las alucinaciones. Por eso sus cuentos, aunque escritos en el siglo XIX, siguen perturbando hoy. Hablan de miedos intemporales que todos podemos reconocer. Lo sobrenatural en Poe a veces se manifiesta de forma explícita, otras queda sugerido. En La caída de la casa Usher, The Fall of the House of Usher, el clímax nos ofrece una imagen inolvidable. La tétrica mansión de la familia Usher se agrieta y se hunde en la laguna, al mismo tiempo que los últimos descendientes, Roderick Usher y su hermana Madeleine, perecen en un final espantoso. ¿Fue la casa maldita la que condujo a la locura y muerte de sus habitantes, o fue la locura hereditaria de los Usher la que infectó a la casa? Poe deja esa ambigüedad vibrando en el aire, envolviendo al lector en una atmósfera donde la decadencia física de una casa refleja la decadencia mental de una estirpe. Este relato es prototípico de su estilo gótico, un escenario lúgubre, mansión aislada, tormentas, grietas literales y metafóricas, un amigo narrador que atestigua la autodestrucción y un crescendo de fenómenos extraños. El efecto final es onírico y tenebroso, como descender a una cripta iluminada solo por relámpagos. La muerte, especialmente la muerte de mujeres jóvenes y amadas, es quizá la obsesión temática más famosa de Poe. Él mismo declaró que la muerte de una mujer hermosa es incuestionablemente el tema más poético del mundo. En muchos de sus poemas y cuentos encontramos esa figura, la bella fallecida cuyo recuerdo atormenta al protagonista. El cuervo es emblemático en ese sentido. En este poema, un estudiante melancólico llora la pérdida de su amada Leonora, Lenore en inglés, en una solitaria medianoche, cuando un misterioso cuervo negro entra por su ventana y se posa, parlante, sobre el busto de Palas Atenea. Cada pregunta desesperada que el protagonista hace al pájaro acerca de si volverá a ver a su amada en el Edén dorado, recibe la misma respuesta lúgubre: ¿nunca más? Nevermore. El cuervo, con su respuesta mecánica y fatalista, parece encarnar la propia desesperanza del poeta. La atmósfera se vuelve sofocante, la sombra fantasmal del cuervo proyectada en el suelo, y el narrador concluyendo que su alma nunca se alzará de esa sombra que flota en el suelo. Nunca más. El poema es musical, onírico y repetitivo como un conjuro. Cada nunca más es un clavo en el ataúd de la esperanza. Aquí Poe mezcla el dolor real de la pérdida con un elemento posiblemente sobrenatural. ¿Es el cuervo un demonio o solo un ave adiestrada repitiendo una palabra sin entenderla? La genialidad de El Cuervo radica en que, más allá del elemento gótico, capta el sentimiento universal de un duelo inconsolable. Por eso resuena tanto con los lectores. ¿Quién no ha sentido que un recuerdo doloroso se posa en su mente y se niega a marcharse, repitiendo una y otra vez la palabra nunca? En la poesía de Poe también brilla el motivo del amor ideal más allá de la tumba. Annabel Lee nos habla de un amor juvenil tan puro que ni los ángeles pudieron tolerarlo. Los ángeles, mitad tan felices en el cielo, nos enviaron un viento para helar a mi Annabel Lee. La amada muere, pero el poeta insiste en que ni la muerte podrá separar sus almas. Cada noche, dice, yace al lado de su sepulcro junto al mar, unido a ella en sueños. Esta imaginería romántica, la tumba junto al mar,
el amante fiel velando el cadáver, tiene la belleza de un cuadro prerrafaelita y la intensidad de un juramento eterno. Uno casi puede sentir la brisa marina salobre mezclándose con las lágrimas del narrador. Poe logra que lo macabro, dormir al lado de un cadáver, se transfigure en algo conmovedor y sublime, gracias a la musicalidad y la pasión de sus versos. Es un claro ejemplo de romanticismo oscuro. La belleza y el amor existen, pero siempre bajo la sombra alargada de la muerte. Otra veta importante de la obra de Poe son sus relatos de análisis y misterio, en los que prácticamente inventó el detective literario. Los crímenes de la calle Morgue, The Murders in the Rue Morgue, 1841, presentó al mundo a Auguste Dupin, un excéntrico pensador parisino que resuelve un brutal doble asesinato con la sola arma de su agudo intelecto. Este cuento es considerado el primer relato moderno de detective, precursor directo de Sherlock Holmes y Hercule Poirot. Poe nos deslumbra con la capacidad de Dupin de leer la mente del narrador y de desentrañar un crimen imposible aplicando la lógica y la deducción más rigurosas. Es fascinante cómo el mismo autor que explora la locura y el terror sobrenatural también exalta la razón y el método científico en estos cuentos. En realidad, ambas facetas conviven en su obra. Poe amaba los acertijos, los patrones ocultos, tanto como los misterios tenebrosos. Dupin aparece en otros dos relatos, El misterio de Marie Roget, donde Poe se adelantó mezclando ficción y caso real para resolver un crimen, y La carta robada, The Purloined Letter, donde el ingenio triunfa sobre el engaño. Estos cuentos no solo entretienen como intrigas, sino que además revelan la filosofía de Poe sobre la inteligencia. En La carta robada, Dupin explica que un buen razonador debe combinar la frialdad matemática con la creatividad poética, criticando al pensador puramente lógico por carecer de imaginación. Es curioso que en esta historia, Poe parezca describirse a sí mismo, un hombre que podía pensar como matemático y soñar como poeta. En efecto, su literatura es un matrimonio entre la precisión y la imaginación. Además del terror y el crimen, Poe incursionó en lo que hoy llamaríamos ciencia ficción. Relatos como La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall, donde un hombre viaja en globo a la luna, o El experimento del doctor Tarr y el profesor Feather, una sátira ambientada en un manicomio con inversión de papeles, muestran su faceta más inventiva y adelantada a su tiempo. El escarabajo de oro, uno de sus cuentos más populares en vida, combinaba aventura, criptograma y búsqueda de tesoro, casi un proto-Indiana Jones literario. De hecho, en El escarabajo de oro, Poe introdujo al público técnicas básicas de criptografía, enseñando cómo descifrar un mensaje secreto sustituyendo símbolos por letras. Este relato demuestra la capacidad de Poe para fascinar tanto con enigmas intelectuales como con atmósferas siniestras. Un lector podía disfrutar descifrando el código junto al protagonista y a la vez sentir escalofríos con la perspectiva de esqueletos y piratas que esconde la historia. En cuanto a estilo, Poe fue un perfeccionista. Teorizó que un cuento debía ser breve y leer de una sentada para lograr un efecto único en el lector. Cada frase, cada palabra, debía contribuir a ese efecto deseado. Llamó a esto la unidad de efecto y practicó lo que predicaba. Sus relatos, pulidos con esmero, nos conducen ineluctablemente hacia el clímax planeado. A veces ese efecto es el horror, otras la tristeza o simplemente la admiración ante un ingenio. En El barril de amontillado, por ejemplo, el efecto es el horror irónico. Vemos a un hombre, Montresor, atraer a su desafortunado conocido, Fortunato, a unas catacumbas con el señuelo de un vino raro, solo para encadenarlo y emparedarlo vivo ladrillo a ladrillo.
El lector es cómplice silencioso del asesino, saboreando la macabra justicia poética. La última línea, con Montresor concluyendo fríamente, «En paz descanse», nos deja con un escalofrío deliciosamente amargo. Poe logra en ese breve relato encapsular la esencia de la venganza perfecta, mostrando cómo la crueldad humana puede esconderse bajo máscaras de cordialidad. Nada sobra en la narración. Desde la primera línea se va construyendo la tensión y la inevitabilidad del destino de Fortunato, el nombre irónico de la víctima, su entusiasmo por el vino, la amabilidad calculada de Montresor, la oscura catacumba. Otro ejemplo brillante es El retrato oval, un cuento muy breve donde un viajero herido encuentra refugio en un castillo abandonado y descubre un retrato de una joven de tal realismo que parece vivo. Al leer la historia del cuadro, se entera de que el pintor, obsesionado por capturar la esencia de su esposa en la pintura, no notó que mientras agregaba vida al lienzo, le quitaba la vida a ella. Cuando termina el retrato, la esposa está muerta. En una página, Poe nos entrega un inquietante mensaje sobre el arte y la vida. La búsqueda fanática de la belleza puede destruir lo bello. La confusión entre la realidad y la representación puede ser fatal. Este relato, de tono casi de leyenda, es filosófico a la par que siniestro, mostrando cómo Poe, en su obra breve, también planteaba preguntas profundas. En síntesis, la obra literaria de Edgar Allan Poe abarca poesía de inigualable musicalidad, cuentos góticos de horror, relatos policiales pioneros, escritos humorísticos y satíricos, y hasta ensayos teóricos, como La filosofía de la composición, donde explicó de manera sorprendente, y quizá irónica, el metódico proceso con el que habría escrito El Cuervo. Su estilo es reconocible por la riqueza del lenguaje, los adjetivos sugerentes, las descripciones detalladas que construyen atmósferas densas, y por una habilidad para meter al lector en la mente de sus protagonistas, ya sea la mente calculadora de Dupin o la mente perturbada de sus narradores asesinos. No es exagerado decir que Poe dominaba el arte de crear emociones intensas en el papel. Miedo, melancolía, asombro, suspenso. Sus propias obsesiones, la muerte prematura, la locura latente, el anhelo de lo trascendente, palpitan en cada página, haciéndonos sentir que, al leerlo, vislumbramos los fantasmas personales que lo atormentaban. Esa sinceridad emocional, vestida en las galas góticas de su prosa, es lo que mantiene su literatura viva generación tras generación. Inspiraciones y contexto, entre el romanticismo oscuro y el nacimiento de lo macabro moderno. Para entender mejor a Poe, conviene situarlo en el contexto literario de su tiempo y las influencias que moldearon su imaginario. Edgar Allan Poe vivió durante la primera mitad del siglo XIX, en plena era del romanticismo. Sin embargo, su romanticismo fue muy particular. Él formó parte de la corriente del romanticismo oscuro o negro, una faceta pesimista y sombría del movimiento romántico que contrastaba con el idealismo de otros autores de la época. Mientras los llamados trascendentalistas en Nueva Inglaterra, como Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau, proclamaban la bondad innata del hombre, la comunión con la naturaleza y un optimismo espiritual, Poe, junto a escritores como Nathaniel Hawthorne y Herman Melville, no comulgaba con esas visiones luminosas. Al contrario, en sus obras mostraba el lado más oscuro de la naturaleza humana, la locura, la culpa, la fragilidad moral, el destino fatal. El romanticismo oscuro al que Poe dio voz miraba de frente la posibilidad de que el mal, el sufrimiento y la duda fuesen compañeros inseparables del ser humano. Como dijo un crítico, estos escritores tenían mucho menos optimismo acerca de la condición humana y exploraban con escepticismo el pecado, la muerte y el misterio. Poe fue también heredero y a la vez renovador de la tradición gótica.
La novela gótica había surgido a finales del siglo XVIII con obras como El castillo de Otranto, 1764, de Horace Walpole, y continuó con Anne Radcliffe, Matthew Lewis, El monje, Mary Shelley, Frankenstein, 1818, y otros autores europeos. Los ingredientes clásicos del género gótico, castillos en ruinas, fantasmas, maldiciones familiares, tormentas, paisajes lúgubres, influyeron poderosamente en autores como Poe. De joven, Poe leyó esas historias de terror, ambientadas en viejas abadías y montañas tenebrosas. Sin embargo, al empezar a escribir sus propios cuentos, trasladó ese ambiente gótico a escenarios más cercanos o psicológicos. Por ejemplo, La caída de la casa Usher tiene la atmósfera de un castillo maldito, pero es una mansión en Estados Unidos, y su horror proviene tanto de la degeneración mental de sus habitantes como de cualquier elemento sobrenatural. Poe incorporó la herencia gótica, pero la hizo más íntima y psicológica. Ya no era un cementerio medieval lo que aterraba, sino el corazón humano con sus secretos, o la casa familiar con sus espectros internos. En ese sentido, Poe consolidó y elevó la literatura gótica a su máxima expresión, destilando el terror gótico en formas nuevas y más cortas, aptas para revistas y para un público moderno. Se le atribuye la consolidación del género gótico en América, tomando la posta de aquella tradición británica y dándole un giro personal. Entre los escritores que pudieron haber influido en Poe, podemos mencionar a Lord Byron, el poeta romántico inglés famoso por su vida turbulenta y sus héroes oscuros y atormentados. Poe admiraba la poesía de Byron y algo de la pose byroniana. El genio maldito, rebelde y cínico se refleja en su propia persona literaria. También Samuel Taylor Coleridge, otro poeta inglés, cuyas obras como El Rime of the Ancient Mariner, sobre un marino maldito tras matar a un albatros, cautivaron a Poe. De Coleridge aprendió el gusto por lo onírico y macabro en poesía, así como la musicalidad meticulosa de los versos. De hecho, Poe cita a Coleridge en sus ensayos, y algunos han visto ecos coleridgianos en El Cuervo. De la literatura alemana, Poe tomó inspiración en los oscuros cuentos de E.T.A. Hoffmann, un autor de fantasía y horror psicológico, cuyos relatos retuercen la realidad y la locura de formas que sin duda resonaron con Poe. Hoffmann escribió sobre doppelgängers, autómatas sin alma y músicos endemoniados, temas que luego Poe exploraría a su modo. Recordemos su cuento William Wilson, sobre un doble acosador, o El jugador de ajedrez de Maelzel, sobre un autómata sospechoso. Aunque Poe no hablaba alemán, es probable que conociera traducciones o resúmenes de esas historias, pues se interesaba vivamente por las corrientes literarias europeas. No podemos olvidar que Poe, además de creador, era un agudo crítico. Escribió reseñas temibles sobre contemporáneos suyos. Por ejemplo, acusó de plagio al famoso poeta Henry Wadsworth Longfellow, iniciando una polémica conocida como la Guerra de Longfellow. Esta actitud combativa indica que Poe no se dejaba impresionar por reputaciones. Tenía su propio criterio estético muy definido. Valoraba la originalidad, la brevedad bien lograda y la intensidad emocional en la literatura. Despreciaba la moralina y la alegoría evidente en las obras. Gustaba de insinuar que la verdad en literatura debía sentirse, no predicarse. Esta visión crítica lo aisló un poco de sus contemporáneos estadounidenses de líneas más convencionales, pero lo conectó con corrientes literarias europeas más radicales. Era, en cierto modo, un outsider en su propio país. Muchos en EUU no supieron apreciarlo plenamente hasta después de su muerte, mientras que en Francia y otros lugares de Europa enseguida reconocieron su genialidad. En cuanto a contexto histórico,
Poe vivió en una América anterior a la Guerra Civil, una sociedad con puritanismo en la superficie, pero con un subsuelo fértil de interés por lo macabro. Las ciudades donde trabajó, Baltimore, Filadelfia, Nueva York, tenían florecientes periódicos y revistas ávidas de historias sensacionales. Las tradiciones populares de terror, los relatos de aparecidos y las noticias de crímenes reales horripilantes, como el caso del asesinato de Mary Rogers, que inspiró su misterio de Mary Roget, alimentaban el imaginario colectivo. Poe aprovechó ese interés general por el misterio y el horror, pero les dio una profundidad artística que trascendía lo meramente sensacionalista. Él mismo era muy culto, leyó de ciencia, de filosofía, de criptografía, estaba al tanto de teorías científicas de su época y de especulaciones. Todo ese bagaje entró en sus escritos de alguna forma. Por ejemplo, cuando escribe Eureka en 1848, de lo que hablaremos más adelante, demuestra que no solo devoraba la poesía de Keats, sino también los tratados de astronomía de Laplace o las discusiones sobre el origen del universo. Poe era un hombre de la era del conocimiento enciclopédico, y su obra refleja tanto el romanticismo espiritual como el incipiente espíritu científico del siglo XIX. Una influencia clara en Poe fue el ambiente de los periódicos y revistas en que trabajó. Él publicó mucho en prensa periódica, lo cual moldeó su estilo para ser eficaz y atractivo desde el primer párrafo. Aprendió a captar la atención del lector rápidamente, ya fuera con una imagen impactante o con un arranque intrigante. También, al estar en contacto con lectores reales, a través de cartas y concursos, supo qué cosas les fascinaban. La afición popular por los enigmas, por ejemplo, lo llevó a incluir acertijos y desafíos criptográficos en columnas periodísticas. Poe invitaba a sus lectores a enviarle mensajes cifrados para él descifrarlos, y presumía de poder resolver cualquiera. Esto no solo entretenía al público, sino que reforzaba su imagen de mente brillante. De esa interacción nace El Escarabajo de Oro, conteniendo una lección práctica de criptoanálisis en mitad de un cuento de aventuras. Aquí vemos cómo su contexto laboral influyó en su producción literaria, empujándolo a innovar y a jugar con los géneros. Podemos decir, en resumen, que Poe bebió de las fuentes del romanticismo europeo, Byron, Coleridge, Shelley, de la novela gótica inglesa y alemana, y a la vez estuvo inmerso en la cultura popular y periodística estadounidense. De esta mezcla surge su voz original. También fue influido por su propia vida. Las tragedias personales avivaron las temáticas lúgubres, y su marginalidad en el panorama literario americano quizás lo inclinó más a mirar hacia Europa en busca de afinidad estética. Poe se veía a sí mismo como un poeta cosmopolita en cierto sentido, no limitado por su nación. Era un crítico severo de sus compatriotas cuando los juzgaba mediocres y anhelaba elevar la literatura al nivel del arte supremo. Por eso decía que la poesía era la más alta forma de literatura. En El Principio Poético, escribió que un poema verdadero debía ser breve y culminar en la elevación del alma, en un intenso placer estético, algo que buscó emular de los grandes poetas europeos. Así, la inspiración de Poe provino de libros antiguos de castillos embrujados, de versos románticos melancólicos, de las calles brumosas de Londres, que replicó en su París imaginario con Dupin, y de la vivencia cotidiana de la muerte en la familia. Recordemos que en la época, la mortalidad por enfermedades era altísima, y la gente convivía con la noción de morir joven. Poe perdió a muchas personas cercanas. Todo ello se amalgamó en su espíritu para crear algo nuevo. Con justa razón, se le considera pionero de lo macabro moderno. Poe tomó el terror gótico aristocrático y lo volvió cercano, psicológico, urbano incluso.
Sentó las bases para que después surgiera el horror contemporáneo, tal como lo conocemos, donde no es indispensable un castillo en Transilvania, basta una mente al borde del quiebre. Sus historias prefiguraron las de Lovecraft en el siguiente siglo: horror cósmico, sensación de insignificancia humana. Las de Dostoyevsky, monólogos febriles de culpabilidad, e incluso las de Stephen King, dramas personales que se convierten en terror. Pero antes de pasar a su legado, veamos más de cerca cómo su figura, tras su muerte, cobró influencia en la cultura a niveles insospechados. Influencia cultural: el legado de Poe en la literatura, el cine, la música y las subculturas. Edgar Allan Poe murió, pero su voz literaria se negó a quedar enterrada. Al contrario, con las décadas su fama creció como hiedra, trepando por los muros de la cultura mundial. Hoy, Poe es un ícono universal. Su influencia se extiende desde la alta literatura hasta el cine de terror serie B, desde la música rock hasta los videojuegos, desde la investigación criminal real hasta la moda gótica adolescente. Pocos escritores pueden presumir de haber dejado huellas tan variadas. Examinemos algunas facetas de este vasto legado. En la literatura, Poe fue reivindicado primero fuera de su país. En Francia, a mediados del siglo XIX, los poetas simbolistas encontraron en Poe un espíritu afín. Charles Baudelaire, el gran poeta francés, autor de Las Flores del Mal, quedó fascinado con los cuentos de Poe y se dedicó durante años a traducirlos al francés, presentándolos al público europeo. Baudelaire veía en Poe a un maestro y a un alma gemela. Siempre lo consideró un alma hermana, como reconocen sus biógrafos. Gracias a Baudelaire y luego a Stéphane Mallarmé y Paul Valéry, Poe se convirtió en una celebridad literaria en Francia, admirado por su musicalidad poética y sus visiones oníricas. Esta influencia empapó el simbolismo y el decadentismo europeo. Las imágenes de Poe, los cuervos, las tumbas, los palacios espectrales, reaparecen en poemas franceses, en relatos de Villiers de L'Isle-Adam, en novelas de Huysmans. El propio Dostoyevsky reconoció la potencia de El corazón delator como influencia en Crimen y Castigo. Oscar Wilde apreciaba la estética de Poe y H. G. Wells y Julio Verne se inspiraron en su imaginación científica. Verne incluso escribió una secuela apócrifa de la narración de Arthur Gordon Pym, titulada La Esfinge de los Hielos. En lengua inglesa, con el tiempo, Poe fue ensalzado como padre de géneros, padre del cuento detectivesco, padre del relato de terror psicológico e incluso precursor de la ciencia ficción. Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, afirmó sin ambages: Edgar Allan Poe fue el pionero de mi género. Las cosas pueden haber mejorado, pero no se puede negar que cada uno de nosotros le debe algo, reconociendo que Dupin fue el antepasado de Holmes. Agatha Christie también mencionó a Poe como influencia temprana. En el género de horror y fantástico, es imposible no ver la línea que va de Poe a H.P. Lovecraft. Lovecraft idolatraba a Poe, aprendió de él el arte de construir atmósferas y citaba su frase: «La muerte de una mujer hermosa es la cosa más poética del mundo» en sus cartas. Bram Stoker, autor de Drácula, 1997, era adolescente cuando Poe alcanzaba fama y seguramente conoció sus cuentos. La sensualidad mortuoria de Ligeia o Berenice bien pudo preludiar a sus vampiras. Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense modernista, le dedicó un poema a Poe y tradujo El Cuervo al español, contribuyendo a difundirlo en el mundo hispanohablante a finales del siglo XIX. El impacto de Poe continuó en el siglo XX. Borges, en Argentina, escribió ensayos elogiando la lógica de La carta robada y tradujo a Poe al español.
Julio Cortázar hizo quizás la traducción al castellano más celebrada de sus cuentos completos. De hecho, en toda biblioteca de literatura latinoamericana del siglo XX, Poe es figura obligada, inspirando a escritores de lo fantástico como Horacio Quiroga, quien lo mencionaba en su Decálogo del perfecto cuentista, o Amparo Dávila. En cuanto a la poesía, su rima y ritmo dejaron ecos en la poesía en lengua inglesa. Sylvia Plath, en el siglo XX, por ejemplo, admiraba su capacidad para hacer musical lo tenebroso. Y en la cultura popular anglosajona, el equipo de fútbol americano de Baltimore se llama The Ravens, los Cuervos, precisamente en honor a su poema más famoso, mostrando cómo Poe se ha convertido en un emblema local y orgullo literario. En el cine, Poe ha sido una fuente inagotable de adaptaciones, reinterpretaciones y homenajes. Desde los albores del cine mudo, sus historias atrajeron a los cineastas por sus fuertes imágenes y atmósferas. En 1928, el francés Jean Epstein dirigió La caída de la casa Usher, una adaptación impresionista y onírica del relato, que se considera una joya del cine surrealista. Incluso el joven Luis Buñuel colaboró en ella. A partir de los años 1960, hubo una oleada de películas góticas inspiradas en Poe, producidas principalmente por American International Pictures. El director, Roger Corman, realizó una célebre serie de filmes de terror de bajo presupuesto, pero gran encanto visual, basados en obras de Poe. En esas películas, el legendario actor Vincent Price encarnó a varios protagonistas poeyanos, declamando versos de El Cuervo o personificando a Roderick Usher con su característica voz grave. Títulos como House of Usher, La caída de la casa Usher, 1960, The Pit and the Pendulum, El péndulo de la muerte, 1961, The Raven, 1963, irónicamente convertida en comedia gótica, The Mask of the Red Death, La máscara de la muerte roja, 1964, y The Tomb of Ligeia, La tumba de Ligeia, 1964, cimentaron la imagen de Poe como patrono del cine de terror clásico. Aunque estas adaptaciones tomaban muchas libertades, ayudaron a popularizar su nombre entre nuevas generaciones. Poe no solo inspiró adaptaciones directas, sino también escenas y referencias en multitud de filmes. Por ejemplo, en la célebre serie animada Los Simpson, un episodio de La casita del horror recrea el cuervo de forma magistral y humorística, con Homero como el narrador torturado y Bart como el cuervo que croa nunca más. Esta parodia cariñosa introdujo a millones de espectadores jóvenes a la poesía de Poe. Directores como Tim Burton, conocidos por su estética oscura y gótica, deben mucho a la influencia poeyana. Su cortometraje Vincent y la película El joven Manos de Tijera rebosan ese romanticismo oscuro, mezcla de ternura y terror, muy en línea con Poe. En 2012, la película The Raven, El enigma del cuervo, imaginó una trama detectivesca con Poe, interpretado por John Cusack, intentando cazar a un asesino en serie que reproduce crímenes de sus cuentos. Aunque la película tuvo críticas mixtas, es prueba de la persistente fascinación por Poe como personaje tanto como por sus historias. Incluso en el género de thriller moderno, la figura del poeta loco aparece como referencia. En la película C7, en 1995, los detectives mencionan a Poe al analizar mensajes de un asesino serial culto. ¿Y qué decir de su influencia en el cine gótico europeo? Directores italianos del terror como Dario Argento rindieron tributo a Poe en antologías. Por ejemplo, Due Occhi Diabolici, codirigida con George Romero, incluye una adaptación de El gato negro. En la música, Poe ha sido un muso improbable pero fértil.
Sus poemas han sido recitados, cantados, musicalizados en estilos que van del clásico al rock. A finales del siglo XIX, el compositor francés Claude Debussy planeó, aunque nunca terminó, una ópera basada en la caída de la casa Usher. El compositor ruso Rachmaninoff compuso una obra coral sinfónica, Las Campanas, 1913, inspirada en el poema de Poe del mismo título, traducido al ruso por Constantin Balmont. Pero es en la música popular donde Poe ha brillado con luz propia. The Alan Parsons Project, grupo británico de rock progresivo, lanzó en 1976 un álbum conceptual entero titulado Tales of Mystery and Imagination, dedicado a relatos de Poe. Cada pista adapta o se inspira en un cuento, por ejemplo, The Raven, con sonido electrónico vanguardista para la época. La voz recitante del actor Orson Welles en la reedición del disco añadió dramatismo poiano. Lou Reed, icónico músico neoyorquino, sacó en 2003 The Raven, un álbum doble en el que reinterpreta El Cuervo y otras obras de Poe con colaboraciones estelares, demostrando que la poesía oscura aún puede convertirse en rock alternativo experimental. En el mundo hispanohablante, también hallamos huellas musicales de Poe. El grupo español Radio Futura adaptó a Annabel Lee en una canción pop rock en 1987, manteniendo gran parte de la letra original en su versión en español. El estribillo, fue en un reino junto al mar, sonó en la radio, llevando la leyenda romántica de Poe a la cultura pop española. Asimismo, el argentino Gustavo Cerati, con su banda Soda Stereo, compuso la famosa canción Corazón delator, inspirada en el corazón delator de Poe. En la letra, Cerati no narra un asesinato, sino utiliza la metáfora del corazón traicionero para describir la culpa en el amor. Pero el título y el tono misterioso rinden homenaje directo al cuento. Por su parte, la banda británica Queen incluyó en su álbum Queen II, 1974, una breve balada de Freddie Mercury llamada Nevermore, claramente inspirada por El Cuervo. De hecho, se dice que Mercury tomó frases del poema para esa letra. Es una delicada elegía al amor perdido, eco de la atmósfera poeyana. En el heavy metal, los ingleses Iron Maiden compusieron Murders in the Rue Morgue, narrando la historia del cuento homónimo a ritmo veloz de guitarras. E Igor Stravinsky, sí, el famoso compositor ruso, aunque no escribió música sobre Poe, admiraba su concisión y consideraba a El Cuervo como un ejemplo de estructura rítmica. Incluso Bob Dylan, Nobel de Literatura y trovador por antonomasia, hace referencia a los crímenes de la calle Morgue en su canción Just Like Tom Thumb's Blues. Así, desde la música académica hasta la cultura rock, Poe ha sido una inspiración transversal. Sus palabras o imágenes han sido llevadas a canciones de blues, de gothic rock, de metal sinfónico, mostrando la versatilidad de su legado emotivo. En el terreno de los videojuegos, la influencia de Poe, aunque más sutil, también se deja sentir. Existen adaptaciones directas. En los 90, un juego de PC llamado The Dark Eye, 1995, sumergía al jugador en recreaciones interactivas de cuentos de Poe, con narración escalofriante. Incluía El corazón delator, El barril de amontillado y Berenice, logrando una atmósfera inquietante muy aplaudida por los fans del horror. También han aparecido aventuras gráficas y juegos de objetos ocultos basados en Poe, como la serie Dark Tales para ordenadores, con títulos que adaptan Los crímenes de la calle Morgue, El gato negro, El pozo y el péndulo, La máscara de la muerte roja, etc., llevando los escenarios de sus relatos a puzzles y misterios que el jugador debe resolver.
Más allá de adaptaciones, numerosos videojuegos de terror psicológico beben indirectamente de Poe. La idea de explorar la mente inestable de un personaje, tan común en survival horrors, tiene en El corazón delator un temprano antecedente. Juegos populares como Silent Hill, con sus representaciones de culpa y castigo, o Amnesia, The Dark Descent, la narración en primera persona de un protagonista amnésico en un castillo siniestro, comparten ese ADN literario de las pesadillas poeyanas. Incluso en juegos de aventuras y misterios encontramos referencias. La saga Fallout nombra una localización Dunwich, por Lovecraft, pero tiene terminales computarizados con extractos literarios de Poe. Y en Assassin's Creed, Syndicate, ambientado en la Londres victoriana, hay una misión de investigación que homenajea a Dupin y sus métodos deductivos. Todo esto demuestra que, directamente o no, Poe ha permeado también la cultura gamer. Sus historias han enseñado cómo crear terror atmosférico, y su detective Dupin abrió camino al concepto de modo detective que muchos personajes de juegos modernos utilizan para resolver puzzles. La idea de observar detalles mínimos para hallar la verdad. En las subculturas alternativas, Poe es venerado como un santo patrón. La subcultura gótica, surgida en el ambiente musical post-punk de fines del siglo XX, adoptó estética y referencias del romanticismo oscuro, vestimentas negras de época, gusto por cementerios, poesía melancólica. En la imaginería gótica actual, Poe ocupa un lugar privilegiado junto a otros poetas malditos. Jóvenes góticos decoran sus habitaciones con retratos de Edgar Allan Poe, citas de El cuervo en la pared, Quoth the Raven Nevermore, o su traducción al español, y llevan colgantes con cuervos o corazones bajo el suelo en alusión a sus cuentos. Muchas antologías góticas en revistas y sitios web empiezan con Poe como pionero. Incluso en la estética de Halloween, las calabazas pueden estar acompañadas de un cuervo parlante en homenaje a su poema. La imagen de Poe, el hombre de negro con mirada penetrante y bigote, o simplemente su nombre, evoca inmediatamente un aura siniestra y poética que los entusiastas del horror y lo gótico celebran. La cultura popular en general también registra guiños constantes a Poe, desde cartas de tarot con su efigie hasta episodios de series de televisión. Por ejemplo, en la serie policial The Following, un culto de asesinos en serie toma la obra de Poe como Biblia, usando máscaras de cuervos y citando sus textos para justificar crímenes, un enfoque algo retorcido, pero ilustrativo de cómo se le asocia con lo macabro. En Batman, el personaje del sombrerero loco recita líneas de Annabel Lee en una ocasión, y Stephen King, el prolífico escritor de terror, reconoce su deuda con Poe en varios ensayos, habiendo incluso escrito un cuento, El hombre del traje negro, que es un homenaje moderno a El demonio de la perversidad. La influencia de Poe llega hasta la criminología real. Se afirma que la figura del detective Dupin inspiró a las primeras generaciones de detectives verdaderos en Francia e Inglaterra en el siglo XIX, y Los crímenes de la calle Morgue es estudiado como primer ejemplo de profiling literario. Vemos así que Edgar Allan Poe ha trascendido el papel de autor para convertirse en un símbolo cultural. Su apellido Poe se usa como adjetivo. Decimos que algo es poeyano para referirnos a un ambiente sombrío y misterioso, pero de exquisita belleza literaria. Es difícil encontrar a un amante de la literatura de terror que no cite a Poe como influencia, pero es que también amantes de la poesía romántica, de la ciencia ficción o del policial clásico lo reconocen en su árbol genealógico. Esta ubicuidad habla de la universalidad de sus temas. El amor y la muerte nos conciernen a todos,
y de la potencia estética de sus creaciones que, pese al paso de los siglos, siguen conmoviendo e inquietando. Curiosidades y enigmas. Facetas menos conocidas de Poe. Además de lo ya explorado, la vida y obra de Edgar Allan Poe encierran curiosidades fascinantes que a veces quedan opacadas por su fama principal, pero que pintan un retrato aún más rico de este autor polifacético. A continuación, a modo de epílogo, repasaremos algunas de esas facetas poco conocidas, desde su pasión por los códigos secretos hasta los rumores infundados que nublaron su legado, pasando por teorías cósmicas adelantadas a su tiempo. Poe, la criptografía y las matemáticas ocultas en su pluma. Mucho antes de que existieran juegos de escape o pasatiempos de encriptación en los periódicos, Poe ya estaba apasionado por la criptografía. En los años 1830 a 40, desató una fiebre de los criptogramas en la prensa. Escribía artículos explicando métodos para cifrar y descifrar mensajes secretos, e incluso lanzó desafíos a sus lectores, proclamando que él podría resolver cualquier código que le enviaran. Tal era su confianza en su habilidad que, efectivamente, descifró varios acertijos que le mandaron, ganándose reputación de rompedor de códigos. Solo un criptograma se le resistió durante mucho tiempo, y la anécdota cuenta que al final resultó irresoluble porque el remitente lo había escrito con faltas de ortografía. Esta afición quedó inmortalizada en El escarabajo de oro, donde el protagonista descubre un tesoro pirata, decodificando un mensaje cifrado en un pergamino. Poe explica paso a paso la técnica de análisis de frecuencias de letras, es decir, aprovechar que en inglés la letra más común es la E, etc., educando al lector mientras lo entretiene con la cacería de un tesoro. Hoy podríamos decir que Poe fue un divulgador temprano de la criptología, pero su inclinación a lo analítico no termina allí. Tenía también un talento notable para las matemáticas. Sorprende saber que en West Point obtenía calificaciones destacadas en álgebra y geometría, y que más tarde incorporó conceptos matemáticos en sus escritos. En la carta robada presenta su tesis de que la lógica pura necesita de la imaginación, lo que mencionamos de Dupin y la razón matemática limitada. En su ensayo-poema Eureka, Poe se lanza a hacer cálculos y conjeturas numéricas sobre el universo. En Apéndices de Eureka se aventuró con fórmulas y razonamientos matemáticos intentando, por ejemplo, estimar la población de estrellas o la duración de los ciclos cósmicos. Esto no significa que fuera un matemático formal, pero sí un pensador al que le gustaba combinar la ciencia con la poesía. En Eureka llega a afirmar con audacia que los matemáticos de visión estrecha no logran las verdades supremas sin la ayuda de la intuición. Como matemático y poeta razonarías bien. Como mero matemático no razonarías en absoluto, dice a través de Dupin. Es sorprendente encontrar en un literato del siglo XIX esta defensa de la síntesis entre ciencias y artes. Para Poe, la belleza podía residir en un teorema tanto como en un verso, y viceversa. Su mente inquieta encontró en los números y los códigos otro terreno de juego creativo. Tal vez imaginarlo con papel y pluma, no solo escribiendo «érase una vez», sino resolviendo un criptograma o dividiendo ecuaciones, nos muestra a un Poe más polifacético de lo que su leyenda de poeta maldito sugiere. El científico visionario, Poe y el origen del universo. La mayoría conoce a Poe por sus cuervos y sus gatos negros, pero pocos saben que también especuló sobre el origen y destino del cosmos. En 1848 publicó Eureka, un poema en prosa, un ensayo largo dedicado a examinar el universo material y espiritual, su esencia, su origen, su creación, su condición actual y su destino. Así lo dice él mismo en la introducción. Lo asombroso es que en Eureka,
Poe anticipó ideas científicas que solo serían formuladas formalmente muchas décadas después. Propuso que el universo comenzó en un único punto, una partícula primordial única, que, por voluntad divina, explotó o se expandió dando origen a toda la materia. Esta noción se parece muchísimo a lo que hoy llamamos la teoría del Big Bang, que no se desarrolló hasta entrado el siglo XX. Poe hablaba de átomos dispersándose desde esa unidad inicial y de un proceso de radiación o emanación de la materia. Incluso sugirió que, tras expandirse, el universo podría revertirse en una contracción final para volver a la unidad, y que tal ciclo podría repetirse eternamente. Aquí, Poe se adelantó a la idea de un universo oscilante o cíclico, lo que hoy se debate como Big Crunch. Cabe aclarar que Eureka no es un texto científico riguroso. Poe mezclaba nociones de la ciencia de su época con intuiciones filosóficas y cierto misticismo. Él mismo lo llamó un poema y dijo que no esperaba que los científicos lo tomaran en serio. Sin embargo, el tiempo le dio la razón en varios puntos. Su intuición de la expansión universal fue correcta en espíritu. En Eureka también reflexiona sobre la gravedad, sobre el espacio y el tiempo, sobre la imposibilidad de ciertas concepciones. A veces suena a Einstein avant la lettre cuando habla de la relatividad del movimiento y del límite de nuestra comprensión. Fue una obra incomprendida en su día. Muchos creyeron que Poe había perdido la cordura escribiendo esas disquisiciones cósmicas, pero hoy se le relee con asombro. ¿Cómo pudo un poeta sin formación científica formal prefigurar la teoría cosmológica dominante del siglo XXI? Tal vez precisamente porque no tenía miedo de imaginar. Con Eureka, Poe demostró ser un pensador original también en el terreno cosmológico, un curioso del universo que quiso reconciliar su búsqueda artística con las preguntas últimas de la existencia. Esta es una de las curiosidades más impresionantes de su legado. El maestro del terror gótico fue también un soñador de estrellas, cuyo espíritu inquieto se atrevió a mirar al cielo y conjeturar respuestas cuando nadie más lo hacía en su contexto literario. Enemigos literarios y una reputación difamada. A pesar de su genio, Poe no fue un hombre que se llevara bien con todos. Su personalidad orgullosa, sus críticas feroces y sus demonios personales le granjearon enemistades en vida. Discutió con editores, polemizó públicamente, como con Longfellow, e incluso llegó a los golpes con algún rival. Pero ningún antagonista sería tan infame como Rufus Wilmot Griswold, el hombre que se encargó de ennegrecer la memoria de Poe inmediatamente después de su muerte. Griswold era un antólogo y crítico que conoció a Poe en vida. Inicialmente tuvieron trato cortesano, pero luego Poe escribió reseñas poco halagadoras de algunas obras en las que Griswold estaba involucrado. Griswold, resentido, esperó su momento. Tras la muerte de Poe en 1849, Griswold logró hacerse con los derechos para publicar las obras del difunto, aparentemente engañando a la tía de Poe con una carta falsificada que lo nombraba albacea literario. Al año siguiente, 1850, Griswold publicó una primera edición póstuma de las obras de Poe, pero añadió una introducción biográfica, firmada bajo el seudónimo Ludwig, que era esencialmente un asesinato de reputación. Pintó a Poe como un alcohólico depravado, drogadicto, inmoral, arrogante e inestable, que había vivido y muerto en desgracia. Muchas de las anécdotas que narró eran exageraciones o invenciones. Describió a Poe como alguien sin amigos, diciendo célebremente que pocos llorarán su muerte. Esta falsa biografía de Griswold hizo un daño enorme. Durante décadas, el público tomó por verdad ese retrato difamatorio. La imagen de Poe como un genio maldito pero vicioso, un demente ebrio que escribía en raptos de locura, se arraigó en la cultura popular.
Recién muchos años después se comenzó a refutar punto por punto los embustes de Griswold. Por ejemplo, amigos de Poe, como la poetisa Frances S. Osgood o el editor George Rex Graham, salieron en defensa de su carácter, negando que fuese el monstruo que Griswold pintaba. Documentos y cartas revelaron que si bien Poe tuvo sus problemas, episodios de alcoholismo y depresión, sí, estaba lejos de ser el maniático drogado que su enemigo describió. Griswold había obrado por venganza y de paso se lucró con las obras de Poe, manteniendo control sobre su legado hasta que la familia pudo recuperarlo. Es una gran ironía. Poe, que escribió magistralmente sobre difamaciones y engaños, como en William Wilson o El ángel de lo singular, donde aborda impostores, fue víctima póstuma de un personaje casi salido de sus cuentos. Afortunadamente, la verdad salió a la luz y hoy se reconoce a Griswold como un calumniador. Esta historia sirve como advertencia. Por un tiempo, la realidad de Poe fue deformada por el cuento malicioso de otro. Al final, estudiosos reivindicaron al verdadero hombre, un artista atormentado pero tierno con sus seres queridos, un profesional apasionado que luchó contra la pobreza, alguien con defectos humanos pero no el villano de caricatura que Griswold escribió. Entender este episodio nos hace valorar más aún que el nombre de Poe haya sobrevivido y florecido pese a esa campaña de difamación. De hecho, la maldición de Griswold ha dado pie a otra pequeña leyenda. Algunos apasionados culpan al fantasma de Poe de las desgracias que cayeron sobre Griswold después. Su vida personal fue desgraciada y murió joven también. Fantasía o no, lo cierto es que Griswold terminó despreciado por la historia literaria, mientras que Poe es venerado. En el panteón de las letras, el agraviado triunfó sobre el agresor. Amores póstumos y exhumaciones. Otra curiosidad digna de sus propios relatos. Después de muerto, Poe casi vivió sus propios cuentos de amadas enterradas. Su esposa Virginia Clemm, fallecida en 1847, fue enterrada originalmente en Nueva York. Poe murió en 1849 y fue enterrado en Baltimore, en una tumba sencilla. Durante años, los restos de Poe y Virginia estuvieron separados en ciudades distintas, como los amantes trágicos de sus poemas. No fue hasta 1875 que los admiradores de Poe en Baltimore recaudaron fondos para darle un mejor monumento funerario. En esa ocasión, se decidió trasladar también los restos de Virginia y los de la suegra Maria Clemm a Baltimore, para que descansaran junto a Poe. Irónicamente, Poe y Virginia fueron reunidos en la muerte casi 3 décadas más tarde, como si se tratara del desenlace de Annabel Lee hecho realidad. Ahora, ninguna parte puede separar sus almas. Sus lápidas están una al lado de la otra en el cementerio de Westminster, Baltimore, cumpliendo la profecía de Poe de una unión eterna más allá de la vida. Durante la exhumación y traslado, cuentan que la pala del sepulturero partió sin querer el ataúd original de Poe y que vieron restos del forro. Incluso hubo un rumor macabro. Aparentemente, cuando movieron sus huesos, algo sonaba suelto en el cráneo y algunos especularon que era su cerebro momificado. En realidad, probablemente era tierra endurecida o el yeso del interior del ataúd. Estas historias alimentaron el aura sobrenatural alrededor de Poe, como si su cadáver aún guardara misterios. Otras pasiones y anécdotas. Poe fue un hombre de intereses variados. Por ejemplo, le encantaba la natación. Hay un episodio relatado en Richmond, donde de joven nadó varios kilómetros contra la corriente del río James, batiendo un récord local. Este dato sorprende a quienes se imaginan a Poe como un enfermizo bohemio. En sus años mozos tenía también un costado atlético y aventurero. Le fascinaban los gatos.
Tuvo un gato mascota llamado Catarina que, según se dice, se enroscaba en su hombro o se sentaba sobre el escritorio mientras él escribía. Quizá el gato negro de su cuento homónimo tomó prestados rasgos de este compañero felino, aunque, por fortuna, Catarina no corrió la suerte del gato de la ficción. Tras la muerte de Poe, cuentan que Catarina también murió, como si hubiera sucumbido a la pena, alimentando la leyenda romántica. Otra curiosidad es que Poe era un gran amante de los acertijos en general, no solo de los criptográficos. Publicó charadas, juegos de palabras e incluso un ensayo humorístico sobre la obsesión por encontrar mensajes secretos en los textos sagrados, parodiando a quienes descubrían códigos escondidos en la Biblia. Tenía un sentido del humor peculiar, a veces negro, a veces juguetón. Un ejemplo simpático. Poe escribió una hoax, broma periodística, titulada El descubrimiento de un globo aerostático, en la que narraba la llegada exitosa de un globo a Europa desde América, un evento ficticio que los diarios publicaron creyendo real hasta descubrir el engaño. Poe disfrutó demostrando que podía burlar la credulidad del público. Finalmente, no podemos dejar de mencionar que Poe cultivó su imagen de autor macabro casi como marca personal. Le gustaba recitar El Cuervo en voz alta en salones literarios con gran teatralidad, deleitando a la audiencia. Se vestía de oscuro y asumía aire misterioso, consciente de que esto vendía. En cierto modo, entendió temprano el juego entre autor y personaje público. Muchos años después, otros autores seguirían sus pasos en esto de vivir la propia leyenda. Baste pensar en Oscar Wilde o en los Beatniks. Pero Poe ya intuía la ganancia de ser visto como el bardo atormentado. Esta autoconstrucción quizá fue sincera, él realmente estaba atormentado, pero también inteligente en términos de crear interés. Después de este largo recorrido, regresamos a la figura central, Edgar Allan Poe, el hombre y el mito. Al contemplar todo lo expuesto, su niñez herida, sus pérdidas irreparables, sus amores idealizados, su pluma creando universos de sombras, su mente jugando con cifras y estrellas, su influencia irradiando a través de las artes y las épocas, uno no puede sino sentir una profunda conexión humana con Poe. ¿Quién era Poe, en el fondo? Quizás un alma perpetuamente en busca de belleza y verdad en un mundo caótico. Un ser sensible que convirtió su dolor personal en obras sublimes para que todos pudiéramos explorarlo también. Nos invitó a enfrentar nuestros temores más hondos leyendo los suyos. Nos mostró que de la locura puede brotar arte, que del sufrimiento puede nacer poesía. Su vida fue breve y llena de penurias, pero su legado literario ha logrado la inmortalidad. Como el cuervo sobre el busto de Palas, Poe permanece, nunca se va del todo. Sigue posado en la conciencia cultural, susurrándonos nunca más y a la vez por siempre. Nunca más dejaremos de sentir escalofrío al leer sus líneas y por siempre contaremos con su visión para alumbrar las noches más oscuras de nuestra alma. En la soledad de sus versos y la negrura de sus cuentos, extrañamente, encontramos compañía y una especie de consuelo estético. El consuelo de saber que alguien más palpó esos abismos y les dio un nombre hermoso. En definitiva, Edgar Allan Poe trasciende los moldes. Fue un poeta emotivo, un narrador ingenioso, un crítico afilado, un pionero de géneros y un pensador aventurado. Un romántico oscuro que, cual antorcha en una cripta, ilumina nuestros miedos y anhelos con la llama titilante de su genialidad. Al cerrar este viaje por su vida y su obra, quizás comprendamos mejor por qué nos sigue cautivando. Poe nos habla al oído, con voz cadenciosa, de aquello que más nos define como humanos. El amor, la muerte, el terror a la nada, la esperanza imposible de vencer a la mortalidad mediante el recuerdo y la palabra.
Nos quedamos como al final de El Cuervo, con su sombra proyectándose sobre nosotros, pero lejos de querer escapar, le damos la bienvenida, porque en esa sombra literaria descubrimos destellos de verdad y belleza que nos hacen sentir, imaginar y reflexionar. Al fin y al cabo, conectar con Poe es conectar con lo más profundo y misterioso de lo humano. Y esa es una experiencia de la que uno difícilmente se desprende. Nunca más.